Bienvenidos a Radio Perspectiva Bíblica Mundial. Es un honor tenerles una vez más en este espacio donde la palabra de Dios es nuestra única brújula y la profecía bíblica nuestra única guía. Hoy continuamos con la serie, La síntesis general del conflicto de los siglos, basada en la obra Cumbre de Elena de White. 52 programas de análisis profundo, bíblico y pastoral de las verdades más urgentes que esta humanidad necesita escuchar antes de que el gran conflicto llegue a su desenlace definitivo. Para dirigir este espacio tan especial, Radio Perspectiva Bíblica Mundial tiene el privilegio de contar con la voz pastoral y profética de nuestro director general, el pastor José Barito. A continuación, queda con ustedes nuestro orador. Un placer saludarles, queridos oyentes de Radio Perspectiva Bíblica Mundial. Una vez más, esta señal que viene de lo alto llega hasta donde usted se encuentra, con el propósito eterno de iluminar su camino con la palabra de Dios. Transmitiendo desde Venezuela para el mundo entero, les saluda con inmenso cariño y fraternidad cristiana su servidor, el pastor José Barito, director general de esta emisora. Cuánto nos alegra tenerles de regreso, y a quienes nos sintonizan por primera vez en el día de hoy, les damos la más cálida bienvenida. Hoy continuamos nuestra serie especial basada en la obra profética más poderosa de Elena de White, El conflicto de los siglos. Tema número 3 de nuestra serie. Y el capítulo que nos ocupa hoy lleva un nombre que debería hacernos reflexionar profundamente: una era de tinieblas. Muy bien, vamos a hacer un preámbulo para continuar para seguir con el hilo conductor de la serie. Permitamos que la historia nos hable antes de abrir las escrituras. En los 2 capítulos anteriores de esta serie hemos recorrido un camino asombroso. Primero meditamos en el llanto de Jesús sobre Jerusalén y aprendimos que el destino del mundo está predicho, pero que cada alma tiene la oportunidad de elegir un camino diferente. Luego contemplamos la fe inquebrantable de los mártires de la iglesia primitiva, hombres y mujeres que prefirieron las catacumbas y el anfiteatro antes de renunciar a Cristo. Pero hoy el escenario cambia de manera dramática. Después de siglos de persecución sangrienta que no logró exterminar a la iglesia, el enemigo de las almas intentó algo diferente y en cierto sentido mucho más peligroso. Si no puede destruir a la iglesia desde afuera, la corrompería desde adentro. Y si no puede apagar la fe con la espada, intentaría apagarla con las tinieblas de la ignorancia. Este capítulo nos lleva a uno de los periodos más oscuros de la historia de la cristiandad, la Edad Media. Un tiempo en que la palabra de Dios fue encadenada, que la luz del Evangelio fue cubierta con las tinieblas de la tradición humana y que el mundo espiritual vivió una de las noches más largas y profundas. Fue un periodo que la historia ha llamado simplemente una era de tinieblas. Ahora, hagamos una introducción a este importante capítulo. Sí, hay un principio que el diablo conoce mejor que muchos creyentes, y es el de una persona con la Biblia abierta en las manos, pues es una persona libre. Así es, una persona que conoce la palabra de Dios no puede ser fácilmente manipulada, engañada, mucho menos sometida. Por eso, a lo largo de la historia, cada vez que las fuerzas del error han querido dominar las conciencias humanas, el primer paso siempre ha sido el mismo: alejar a la gente de las Escrituras. Eso fue exactamente lo que ocurrió durante la Edad Media, cuando la Iglesia dejó a un lado la humildad del Evangelio y abrazó el poder político y la pompa del mundo. La Biblia se convirtió en un estorbo. Sus verdades claras desenmascaraban las pretensiones humanas. Sus enseñanzas sencillas contradecían las elevadas tradiciones
que se habían levantado como sustitutos. Y entonces vino la decisión más devastadora de esa era: prohibir la palabra de Dios. Queridos oyentes, lo que vamos a escuchar hoy nos hará valorar más que nunca el privilegio que tenemos de tener una Biblia en nuestras manos. Un privilegio que millones de personas a lo largo de la historia no tuvieron, y una responsabilidad que no podemos tomar a la ligera. Y para centrarnos bien en este capítulo, la lectura bíblica la vamos a leer en la segunda epístola a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso del 15 al 17. Dice la Escritura: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Señor nuestro Jesucristo y Dios Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, consuele vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Muy bien, aquí el apóstol Pablo, escribiendo a los tesalonicenses, ya veía en el horizonte la amenaza que se cernía sobre la iglesia. Por eso su llamado es tan claro y tan urgente cuando dijo: estén firmes y retengan la doctrina. No la abandonen, no la intercambien por tradiciones humanas, no permitan que nadie les robe la verdad que han recibido. Y junto a ese mandato viene la promesa consoladora. El mismo Señor que nos amó, que nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, confirmará nuestros corazones en toda buena palabra y obra. La palabra de Dios no es solamente información, es un ancla, es un escudo, es la fuente misma de la firmeza espiritual. Y quitársela a un pueblo es dejarlo a la deriva en la oscuridad. Ahora veamos la gema de reflexión de la prolífica escritora del conflicto de los siglos, Elena de White. Ella escribió en El conflicto de los siglos, en la página 55, lo siguiente, abro comillas: bien sabía Satanás que las sagradas escrituras capacitarían a los hombres para discernir los engaños de él y para oponerse a su poder. Por medio de la palabra fue como el mismo Salvador del mundo resistió los ataques del tentador. A cada asalto suyo, Cristo presentaba el escudo de la verdad eterna diciendo: escrito está. A cada sugestión del adversario oponía él la sabiduría y el poder de la palabra. Para mantener su poder sobre los hombres y establecer la autoridad del usurpador papal, Satanás necesita que ellos ignoren las santas escrituras. La Biblia ensalza a Dios y coloca a los hombres, seres finitos, en su verdadero sitio. Por consiguiente, hay que esconder y suprimir sus verdades sagradas. Esta fue la lógica que adoptó la Iglesia romana. Por centenares de años fue prohibida la circulación de la Biblia. No se permitía a la gente que la leyese ni que la tuviese en sus casas. Y sacerdotes y prelados sin principios interpretaban las enseñanzas de ella para sostener sus pretensiones. Así fue como el Papa vino a ser reconocido casi universalmente como vicegerente de Dios en la tierra, dotado de autoridad sobre la Iglesia y el Estado. Cierro comillas. Pues mire, señores, aquí tenemos la radiografía, una radiografía precisa de lo que ocurrió en aquella era. Elena de White no nos habla desde el odio ni desde el sectarismo. Nos habla desde la escritura y desde la historia documentada. Y su diagnóstico es inequívoco. Cuando la Biblia fue quitada del pueblo, las tinieblas cubrieron la tierra, porque la palabra de Dios es luz y sin ella solo queda oscuridad. Ahora, con ello, ¿qué comentarios y síntesis podemos deducir de este capítulo? Bueno, que el texto que hemos meditado hoy nos describe un proceso que no ocurrió de la noche a la mañana. Fue gradual, fue silencioso, casi imperceptible. Habiendo cesado la persecución romana,
la iglesia cristiana enfrentó una amenaza diferente: la seducción del poder. El historiador James Willey lo resumió con una frase que ha quedado grabada en la memoria de la historia. Abro comillas: el apogeo del papado fue la medianoche del mundo. Cierro comillas. ¿Qué significa esto? Esto que dijo el historiador James Willey. Bueno, significa que en el momento en que la institución religiosa alcanzó su mayor poder terrenal, el mundo espiritual sumergió en su oscuridad más profunda. La iglesia dejó a un lado la humilde sencillez de Cristo y de sus apóstoles por la pompa y el orgullo de los sacerdotes y gobernantes paganos, y sustituyó los requerimientos de Dios por las teorías y las tradiciones de los hombres. La llamada conversión del emperador Constantino al cristianismo, eso entre comillas, en el siglo IV, lejos de representar un triunfo puro del evangelio, abrió las puertas a una corrupción que tardaría siglos en ser confrontada. Cuando el poder del Estado abrazó a la iglesia abrazó el Estado, y en ese abrazo el evangelio quedó sofocado. Las profecías que por siglos habían anunciado un poder que se haría pasar por Dios para intentar cambiar los tiempos y la ley, encontraron su cumplimiento en aquel período. Y el instrumento clave de este dominio fue suprimir la palabra de Dios. No era suficiente con prohibir la lectura personal de la Biblia. Era necesario que el pueblo dependiera de la interpretación de quienes detentaban el poder institucional. Así, durante siglos, la humanidad vivió encadenada espiritualmente, sin acceso a la luz que libera y sin poder escuchar directamente la voz de Dios en sus páginas. Y con esto podemos ver una realidad que este capítulo nos obliga a nombrar con claridad bíblica y amor pastoral. Sí, la influencia de Roma sobre el cristianismo mundial no terminó con la Reforma. Está viva, está activa y opera con una eficacia que debería sacudir la conciencia de todo creyente que ama la palabra de Dios. Roma sostiene que la tradición eclesiástica tiene igual o mayor autoridad que la Escritura, y sobre ese principio construyó un sistema que hoy congrega a cerca de casi 1.000 millones de personas sinceras y devotas, pero que descansan su fe en un catecismo que alteró la ley de Dios sin ninguna autoridad bíblica. Sí, ese catecismo, usted puede ver que allí se eliminó el segundo mandamiento, que prohíbe adorar imágenes, en directa contradicción con Éxodo capítulo 20, del 4 al 5, donde están los verdaderos mandamientos de Dios, para justificar una práctica cuyas raíces no están en el Evangelio, sino en las religiones paganas de Babilonia y del Imperio Romano. Y sustituyó el sábado del Creador, establecido desde Génesis capítulo 2, guardado por Cristo según Lucas capítulo 4, verso 16, y por los apóstoles según Hechos de los Apóstoles capítulo 13, verso 14. Por el domingo, un día que ningún texto del Nuevo Testamento ordena guardar como reposo y que la propia Roma reconoce abiertamente como una tradición eclesiástica sin respaldo bíblico. El domingo no honra la resurrección de Cristo mediante ningún mandato escritural, honra es a Roma y tiene sus raíces en el sincretismo con el culto romano al sol. Lo más doloroso es que el católico devoto que practica estas costumbres lo hace con la mayor sinceridad e ingenuidad de su corazón. Es una víctima, no un conspirador. Ama a Dios con la comprensión que tiene, y ante esa alma la actitud correcta no es el desprecio, sino la compasión que Jesús tuvo cuando lloró sobre Jerusalén. Eso lo mantenemos. Pero lo que ocurre fuera del catolicismo es igualmente urgente. Las más de 40.000 denominaciones evangélicas que existen en el mundo nacieron de la Reforma y levantaron el glorioso estandarte de la sola Escritura. Sin embargo, en dos puntos fundamentales siguen siendo más fieles a Roma que a la Biblia. Y uno de ellos es el primero, el domingo. Lo guardan no porque la Escritura lo ordene,
sino porque lo heredaron de Roma a través de siglos de tradición. Protestaron contra Roma en casi todo, pero en esto, sin saberlo, siguen siendo sus hijos. Siguen siendo sus hijos. El segundo es la doctrina de la inmortalidad del alma, la misma mentira que el adversario pronunció por primera vez en el Edén: no moriréis. Una doctrina que la Escritura desmiente con una clareza que no admite evasión. El libro de Eclesiastés capítulo 9, verso 5 declara que los muertos nada saben. Y el Salmo 146, verso 4 afirma que al morir perecen sus pensamientos. Y Jesús mismo escribió la muerte, o la describió la muerte de Lázaro como un sueño del que lo despertaría en Juan capítulo 11, verso del 11 al 14. Entonces los muertos duermen esperando la resurrección en la segunda venida de Cristo. No están en el cielo, no están en el purgatorio, no se comunican con los vivos, es decir, duermen. Y esa doctrina errónea nace otra, de esa doctrina errónea nace otra que el protestantismo heredó de Roma sin cuestionarla, que es el infierno eterno, donde las almas arden conscientes sin consumirse jamás. Una imagen que contradice el carácter de amor que la Escritura revela de Dios de principio a fin. Todo esto lo decimos sin espíritu de ataque, sino con el amor del segundo ángel de Apocalipsis 14, que no proclama la caída de Babilonia para condenar a los que están dentro de ella, sino para llamarlos a salir de ella. Por eso dice Apocalipsis 18:4, salgan de ella, pueblo mío, para que no participen de sus pecados ni reciban parte de sus plagas. Y ese llamado de amor es el corazón de esta serie. Y esa verdad, aunque incomoda, es la única que puede liberar a las almas que la reciben. Pero oyentes, y esto es crucial, la verdad nunca fue completamente apagada. Siempre hubo hombres y mujeres que a riesgo de su vida preservaron, copiaron y protegieron la palabra de Dios. Por ejemplo, los valdenses en los valles de los Alpes, los seguidores de Juan Wycliffe en Inglaterra, los husitas en Bohemia. Como estrellas en la noche más oscura, estos testigos de la verdad mantuvieron encendida la llama que con el tiempo provocaría el gran incendio de la Reforma Protestante. El periodo de los 1200 años de supremacía papal llegó a su fin, pero la lección de la historia permanece. El enemigo de las almas nunca descansa. Si no puede destruir la verdad por la fuerza, intentará enterrarla bajo la tradición. Si no puede apagar la palabra con la espada, intentará hacerla irrelevante con el ruido del mundo. Y si no puede prohibir la Biblia abiertamente, hará todo lo posible para que la gente simplemente no quiera leerla. Ahora, ¿qué aplicación nos da esta enseñanza para nuestro tiempo? Queridos oyentes, hoy, por lo menos en la mayoría de los continentes, a excepción de la ventana 1040, donde existen los más radicales ultraortodoxos, no existe ley alguna que le prohíba a usted leer su Biblia. Hoy no hay inquisición que le persiga por tener las escrituras en su hogar, por lo menos al día de hoy. Sí, hoy el mundo tiene acceso a la palabra de Dios en más formatos, idiomas y plataformas que en cualquier otro momento de la historia. Y sin embargo, ¿cuántos hogares tienen la Biblia llena de polvo en un estante? ¿O cuántos prefieren consultar las redes para enterarse de los chismes y las perversiones y los chistes antes de utilizar esas mismas redes para conocer y buscar la voluntad de Dios? La era de tinieblas que vivió el mundo medieval fue impuesta desde afuera. Prohibieron la Biblia, persiguieron a quienes la leían, encarcelaron a quienes la traducían. Pero la era de tinieblas que enfrenta nuestra generación es diferente y en cierto sentido más alarmante. ¿Por qué? Porque es una oscuridad elegida voluntariamente. Muchos han decidido de forma personal seguir en la ignorancia de la palabra de Dios. Por eso la exhortación del día de hoy es directa y urgente. Vuelve a abrir tu Biblia, no la leas por obligación religiosa. Ábrela porque es la voz del Padre Celestial que te habla.
Ábrala en su hogar, en la familia, con sus hijos. Ábrala en su iglesia, en su grupo de estudio, en su comunidad. Levante las grandes verdades que han quedado registradas en el historial como cuadros luminosos y sobre esa plataforma predique el Evangelio eterno a un mundo que perece en la ignorancia. Recuerde que cada vez que usted abre la Biblia está haciendo exactamente lo que el enemigo no quiere que haga. Y cada vez que comparte una verdad de las Escrituras con otro ser humano, está encendiendo una luz que las tinieblas no pueden apagar. Porque la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Ningún poder sobre la tierra, ni en la historia, ni en el presente, ha podido silenciarla para siempre. Ahora, hagamos nuestras 3 preguntas para la reflexión personal. Sí, le dejamos 3 preguntas para meditar esta semana, que esperamos encienda conversaciones profundas en sus hogares y grupos de estudio. La primera es la siguiente: ¿pudo el poder papal suprimir totalmente la verdad? ¿Qué nos dice sobre el carácter indestructible de la palabra de Dios el hecho de que, a pesar de siglos de prohibición, la Biblia sobrevivió y llegó hasta nuestras manos? La segunda pregunta tiene que ver con el siguiente planteamiento: ¿cómo podemos hoy aprovechar la calma y la bonanza que tenemos para difundir la palabra de Dios? En un tiempo en que no hay persecución abierta, estamos usando esa libertad con la misma urgencia y fervor que usaron quienes arriesgaron todo por preservar las Escrituras. Y la tercera pregunta es: el periodo de los 1200 años llegó a su fin, pero ¿qué otras maneras de supremacía está inventando Satanás hoy para alejarnos de la verdad? ¿Reconoce usted esas estrategias en el mundo que le rodea? Pues reflexione en esas 3 preguntas con honestidad. La verdad que incomoda es a menudo la más necesaria. Ahora, para cerrar el programa, estimados oyentes de Radio Perspectiva Bíblica Mundial, hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. El mensaje de una era de tinieblas no es solamente una lección de historia eclesiástica, es un espejo que nos invita a examinar nuestra relación personal con la palabra de Dios en pleno siglo XXI. El mundo medieval vivió su noche más larga porque le fue arrebatada la Biblia. Nosotros tenemos la Biblia al alcance de la mano. La pregunta es: ¿qué estamos haciendo con ella? La historia nos juzgará no por lo que nos prohibieron, sino por lo que decidimos ignorar teniendo acceso a todo. En tal sentido, le invitamos a mantenerse conectados a esta señal que viene de lo alto. Nuestro próximo programa continuará esta serie extraordinaria y lo que viene, oyentes, es aún más revelador. La historia del gran conflicto está avanzando hacia su clímax y cada capítulo que estudiemos nos acercará más a comprender los tiempos que vivimos y lo que Dios espera de nosotros en ellos. Compartan este programa, envíenlo a quien usted sabe que necesita escucharlo. Visítelos en nuestra página www.perspectivabiblicamundial.com para encontrar toda nuestra programación, recursos de estudio y materiales de edificación espiritual. Esta señal viene de lo alto y está destinada a llegar hasta los confines de la tierra. Que el Señor ilumine su camino, guarde su hogar y confirme su corazón en toda buena palabra y obra. Hasta la próxima transmisión. Aquí su servidor en la fe, el pastor José Barito. Que la palabra de Dios sea siempre su luz en medio de cualquier tinieblas. Dice la Escritura en el Salmo 119, verso 105: tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Dios les bendiga. Hemos llegado al final de este programa.
Esperamos que las verdades compartidas hoy hayan llegado a su corazón con la fuerza y la profundidad que el Espíritu Santo quiso darles. Recuerde que esta es solo una entrega más de nuestra serie, la síntesis general del conflicto de los siglos. No se pierda el próximo programa, porque cada capítulo es una pieza más en la construcción del discernimiento espiritual que usted necesita para los tiempos que se avecinan. En nombre de toda la familia de Radio Perspectiva Bíblica Mundial, hasta un próximo encuentro. Que el Señor les guarde, les bendiga y les mantenga firmes en su verdad. Hasta pronto.